Imagine por un momento que estás parado frente a una puerta cerrada, sosteniendo un conjunto de llaves antiguas y misteriosas. Cada una de estas claves tiene el poder de abrir no solo puertas físicas, sino dimensiones espirituales que transforman completamente la realidad a su alrededor. Bueno, eso es exactamente lo que estamos tratando cuando hablamos de las palabras de Jesucristo. Cada enseñanza que provenía de los labios del Salvador no era solo una frase hermosa o un consejo moral. Eran llaves espirituales forjadas en el corazón de Dios, diseñados para desbloquear los misterios más profundos de la fe y la existencia. La Biblia nos revela que la palabra de Dios es viva y activa, más aguda que cualquier espada de doble filo. Hebreos 4:12. Y esto significa que cada palabra de Jesús lleva un poder transformador que va más allá de nuestra comprensión humana. Cuando realmente comprendemos este concepto, nuestra perspectiva sobre las enseñanzas de Cristo cambia por completo. Ya no estamos lidiando con una filosofía o moralidad religiosa simple. Estamos manejando instrumentos divinos capaces de romper cadenas invisibles que unen a nuestras almas. Piénselo. ¿Cuántas veces ha sentido que algo estaba bloqueando su crecimiento espiritual? Algo invisible pero muy real que le impidió experimentar la plenitud de la fe. Jesús sabía exactamente esto cuando eligió cada palabra que hablaba. No solo estaba enseñando, estaba distribuyendo llaves maestras que abren cada puerta que el enemigo intenta cerrar en nuestras vidas. Es por eso que necesitamos abordar sus palabras con la reverencia y la expectativa de alguien que está a punto de descubrir tesoros ocultos. Cada parábola, cada mandamiento, cada promesa que Jesús pronunció fue cuidadosamente elaborada para liberar el poder sobrenatural en 1900 la vida de los que creen. Y aquí está el punto crucial. Estas llaves solo funcionan cuando se usan con fe genuina y un corazón sincero ante Dios. Lo primero que debemos entender sobre estas claves espirituales es que operan en una dimensión que trasciende nuestra realidad física. Jesús mismo dijo: «Las palabras que he hablado contigo están llenas del Espíritu y la vida». Juan 6:63. Esto significa que cuando hablaba, no solo estaba transmitiendo información, sino que estaba liberando energía espiritual, que tiene el poder de remodelar nuestra existencia. Imagine esto. Te enfrentas a una situación imposible, algo que humanamente hablando no tiene solución. Pero luego recuerdas una palabra específica que Jesús habló, y de repente esa palabra comienza a funcionar como una llave en el bloqueo de tu circunstancia. Así es exactamente como funciona. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron momentos de avance simplemente porque aplicaron una palabra de Jesús a su situación. Tomemos, por ejemplo, la mujer con el tema de la sangre que tocó el dobladillo de la prenda de Jesús. Marcos 5:25-34. Ella había escuchado sus palabras sobre la fe y la curación, y esas palabras se convirtieron en la clave que desbloqueaba su curación. No era solo el toque físico, fue la fe activada por las palabras que Jesús había hablado lo que produjo el milagro. Cada enseñanza de Jesús opera bajo este mismo principio. Cuando meditamos en sus palabras con fe y expectativa, literalmente estamos insertando llaves espirituales en las cerraduras que Satanás ha tratado de mantener encerrados en nuestras vidas. Es un proceso sobrenatural que requiere nuestra participación activa a través de la fe. Verá, Dios diseñó estas claves para trabajar en asociación con nosotros. No son hechizos mágicos que funcionan automáticamente. Son instrumentos de poder divino que responden a nuestra fe y obediencia. Ahora, seamos prácticos sobre cómo estas claves espirituales realmente funcionan en nuestra vida diaria. Jesús dijo: «Si te aferras a mi enseñanza, eres realmente mis discípulos. Entonces sabrás la verdad, y la verdad te hará libre». Juan 8:31-32. Tenga en cuenta que no dijo que la verdad podría liberarte, dijo que te liberará. Esa es una garantía, pero aquí está la trampa. Debes permanecer en sus palabras. Esto significa que no es suficiente conocer las enseñanzas de Jesús intelectualmente. Necesitas vivirlos, respirarlos, dejarlos marinar en tu corazón hasta que se conviertan en parte de tu propia esencia.
Piense en ello como aprender a usar un instrumento musical. Puedes conocer toda la teoría, pero hasta que realmente practiques y desarrolles la memoria muscular, no podrás crear música hermosa. Lo mismo sucede con las palabras de Jesús. Cuando constantemente medita en ellos, los confiesas y actúas, en base a ellos, comienzan a desbloquear áreas de tu vida que anteriormente eran inaccesibles. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, «No estés ansioso por nada», Filipenses 4:6, no solo estaba dando buenos consejos, sino que estaba proporcionando una clave para desbloquear la paz en medio del caos. Pero esta clave solo funciona cuando realmente elige confiar en Dios en lugar de preocuparse. Es un proceso que requiere disciplina y fe, pero los resultados son absolutamente transformador. Muchas personas se frustran porque esperan resultados instantáneos, pero las claves espirituales funcionan a través de una aplicación constante con el tiempo. Es como construir músculo espiritual. Cuanto más uses estas llaves, más poderosos se vuelven en tu vida. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente emocionantes. Cada palabra de Jesús fue diseñada específicamente para abordar diferentes áreas de nuestra vida espiritual. Algunas llaves desbloquean la curación, otras desbloquean la provisión. Algunas desbloquean relaciones y otras desbloquean el propósito y el destino. Jesús sabía exactamente lo que la humanidad necesitaría y proporcionó una cobertura integral a través de sus enseñanzas. Tome sus palabras sobre el perdón, por ejemplo. Cuando dijo, «Perdona y serás perdonado», Lucas 6:37, no solo estaba hablando de ser amable con la gente, nos estaba dando una clave maestra que desbloquea la libertad de amargura, resentimiento y esclavitud emocional. Pero esto es lo que la mayoría de la gente echa de menos. El perdón no se trata solo de la otra persona, sino que se trata principalmente de desbloquear su propio corazón de la prisión. Cuando eliges perdonar usando esta llave espiritual, literalmente te liberas de experimentar más del amor y la gracia de Dios. Es absolutamente increíble cómo funciona esto. Otro ejemplo poderoso es cuando Jesús dijo, «Pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas también se te darán». Mateo 6:33. Esta es una clave de prosperidad que desbloquea la provisión divina, pero solo funciona cuando realmente pones el reino de Dios primero en tus prioridades. Vea, cada clave espiritual viene con condiciones que deben cumplirse para que funcionen correctamente. No se trata de manipulación o tratar de hacer que Dios haga lo que queremos. Se trata de alinearnos con su voluntad y permitir que su poder fluya a través de nosotros. Cuando hacemos esto correctamente, los resultados están más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar o lograr en nuestra propia fuerza. Lo más hermoso de estas teclas espirituales es que nunca pierden su poder. A diferencia de las claves físicas que pueden romperse o desgastarse, las palabras de Jesús siguen siendo eternamente efectivas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mateo 24:35. Esto significa que cada promesa, cada enseñanza, cada revelación que Jesús compartió es tan poderosa hoy como lo fue hace 2000 años. ¿No es tan asombroso? Tienes acceso a las mismas claves espirituales que transformaron la vida de los primeros discípulos. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible para usted a través de sus palabras. Pero esto es lo que separa a quienes experimentan la transformación de aquellos que permanecen atascados. La aplicación. Puede tener una colección completa de llaves, pero si nunca las usa para desbloquear las puertas, son esencialmente inútiles. Es por eso que Jesús enfatizó constantemente la importancia de no solo escuchar sus palabras, sino actuar sobre ellas. Por lo tanto, todos los que escuchan estas palabras mías y las ponen en práctica, son como un hombre sabio que construyó su casa en la roca. Mateo 7:24. Observe que la fundación no solo está escuchando, sino que está practicando. Cuando comience a aplicar constantemente las palabras de Jesús a sus situaciones diarias, comenzará a notar que la apertura de puertas que ni siquiera sabía que existía.
Aparecerán oportunidades, las relaciones mejorarán, su fe se fortalecerá y comenzará a caminar en un nivel de autoridad espiritual que nunca creía posible. Esto es lo que significa vivir como un verdadero discípulo de Jesucristo, alguien que ha aprendido a usar hábilmente las claves espirituales que ha proporcionado. Cuando Jesús abrió su boca para entregar lo que ahora llamamos el Sermón en el Monte, las primeras palabras que habló contenía una de las claves espirituales más revolucionarias jamás dadas a la humanidad. Bienaventurados los pobres, en espíritu, porque el suyo es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ahora, aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan completamente. Piensan que Jesús estaba hablando de pobreza financiera o algún tipo de actitud autocrítica. Pero eso no es todo en absoluto. Lo que Cristo estaba revelando aquí es quizás la verdad más contradictoria en todas las Escrituras, que la pobreza espiritual es en realidad la puerta de entrada a las riquezas infinitas en el reino de Dios. Piense en esto por un momento. En cualquier otra área de la vida, la pobreza se ve como algo para evitar, algo negativo. Pero Jesús volteó este concepto completamente al revés y declaró que ser pobre en espíritu es en realidad el primer y más fundamental requisito para ingresar al reino de Dios. No se trata de tener baja autoestima o pensar mal de ti mismo. Se trata de reconocer su dependencia absoluta de Dios para todo. Su aliento, su salvación, su propósito, su propia existencia. Cuando realmente entiendes este principio, se convierte en una clave maestra que desbloquea cualquier otra bendición que Dios quiere verter en tu vida. El problema es que nuestra naturaleza humana lucha contra esta verdad con todo lo que tiene. Queremos ser autosuficientes, independientes, capaces de manejar la vida en nuestros propios términos. Pero Jesús dice que esta misma actitud es lo que nos mantiene encerrados del reino de los cielos. Es solo cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando reconocemos nuestra quiebra espiritual completa aparte de Dios, que nos convertimos en candidatos por su infinita gracia y poder. Déjame pintar una imagen que te ayude a comprender esta profunda verdad. Imagine a un multimillonario que tiene todo lo que el dinero puede comprar: mansiones, aviones privados, la mejor ropa, comida gourmet y sirvientes a su beca y llamada. Ahora imagine que este mismo multimillonario se pierde en un desierto sin agua, sin comida, y no hay forma de contactar al mundo exterior. De repente, toda su riqueza se vuelve sin sentido. Sus miles de millones no pueden comprarle una sola gota de agua o un bocado de comida. Él depende completamente de otra persona para rescatarlo. Esa es exactamente la condición espiritual que Jesús está describiendo cuando habla de ser pobre en espíritu. Es el reconocimiento de que no importa cuán exitoso, inteligente, talentoso o religioso sea que sea, está completamente indefenso cuando se trata de ganarse la presencia de Dios o asegurar su destino eterno. Esta realización no está destinada a desanimarte, está destinada a liberarte. Cuando finalmente entiendes que la salvación, la bendición y el avance espiritual no son cosas que puedes ganar o merecer, sino que son dones puros de un Dios amoroso, todo cambia. Dejas de intentar impresionar a Dios con tus buenas obras y comienzas a recibir de Él como un niño recibe de un padre amoroso. Es por eso que Jesús dijo que debemos convertirnos en niños pequeños para ingresar al reino. Mateo 18:3. Locino. Niños no intentan ganar el amor de sus padres, simplemente lo reciben. No se cuestionan si merecen su próxima comida, confían en que se proporcionará. Esta es la actitud del corazón que Jesús nos está llamando a abrazar. Ahora, aquí es donde esto se vuelve realmente práctico y cambia la vida. Cuando abraza la pobreza espiritual, este reconocimiento de su total dependencia de Dios, en realidad le posiciona a recibir riqueza espiritual ilimitada. Es como convertirse en un recipiente vacío que Dios puede llenar con su presencia, su poder, su sabiduría y sus bendiciones. Pero aquí está la clave. No se puede llenar si ya está lleno de usted mismo. El orgullo, la autosuficiencia y la
Arrogancia espiritual actúan como barreras que impiden que la gracia de Dios fluya a tu vida. Es por eso que la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra el favor de los humildes. Santiago 4:6. No es que Dios no ame a las personas orgullosas. Es que el orgullo crea una barrera espiritual que les impide recibir lo que Él quiere darles. Piénselo así. Si está tratando de llenar una taza que ya esté llena, el nuevo líquido se desbordará y se desperdiciará. Pero si primero vacía la taza, puede recibir agua fresca y limpia. Eso es exactamente lo que sucede cuando abrazamos la pobreza espiritual. Nos vaciamos de orgullo, autosuficiencia y la ilusión de que podemos manejar la vida sin Dios. Y esto crea espacio para que Él nos llene de su espíritu, su sabiduría, su paz y su poder. Este no es un evento único, es una elección diaria reconocer nuestra dependencia de Dios y posicionarnos como receptores de su gracia en lugar de ganadores de su favor. Lo hermoso de este principio espiritual es que se aplica a cada área de su vida, no solo a su salvación. Cuando enfrenta una situación difícil en el trabajo, en lugar de confiar únicamente en su propia sabiduría y habilidades, puede optar por ser pobre en espíritu, reconociendo su necesidad de orientación de Dios y confiar en Él para proporcionar la solución. Cuando se trata de problemas de relación, en lugar de tratar de manipular o controlar la situación, puede humillarse ante Dios y pedir su sabiduría e intervención. Cuando lucha con los desafíos financieros, en lugar de entrar en pánico o tratar de resolver todo con su propia fuerza, puede reconocer su dependencia de Dios como su proveedor y confiar en Él para satisfacer sus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Esto no significa que te vuelvas pasivo o perezoso. Significa que trabajas, planeas y tomas medidas desde un lugar de dependencia de Dios en lugar de la independencia de Él. Es la diferencia entre decir, puedo manejar esto, y decir, Dios, necesito tu ayuda con esto. Una actitud cierra la puerta a la intervención divina, mientras que la otra la abre de par en par. Las personas más exitosas en el reino de Dios no son aquellas que nunca necesitan ayuda, sino aquellos que rápidamente reconocen su necesidad de ayuda de Dios en cada situación. Entienden que sus talentos, habilidades y recursos son dones de Dios y los administran con humildad y gratitud, en lugar de orgullo y autocontratulación. Esto es lo que sucede cuando realmente adoptas este principio de pobreza espiritual. Comienzas a experimentar lo que la Biblia llama la paz que supera la comprensión. Filipenses 4:7. ¿Por qué? Porque ya no llevas el peso aplastante de tratar de ser tu propio salvador, proveedor y solucionador de problemas. Has entregado esa carga imposible a la que en realidad es capaz de manejarla. Esto no significa que te vuelvas irresponsable, significa que te vuelves dependiente de Dios en lugar de autodependiente. Y aquí está la sorprendente paradoja. Cuanto más reconozcas tu pobreza espiritual, más rico te convertirás en las cosas que realmente importan. Obtienes acceso a la sabiduría de Dios cuando admites que no tienes todas las respuestas. Experimenta su fuerza cuando reconoces su debilidad. Recibes su disposición cuando reconoces que todo lo que tienes proviene de Él. Encuentras la paz cuando dejas de intentar controlar todo y comienzas a confiar en Él con todo. Es por eso que Jesús dijo que los pobres en espíritu son bendecidos, porque han descubierto el secreto para aprovechar los recursos espirituales ilimitados. Han aprendido que la clave para la abundancia no es la independencia, sino la dependencia de la fuente correcta. A medida que avanzamos en la exploración de estas poderosas enseñanzas de Jesús, recuerde que la pobreza espiritual no es el destino, es el punto de partida. Es la base sobre la cual se construye cualquier otra bendición espiritual. Sin este reconocimiento fundamental de nuestra necesidad de Dios, todo el otro crecimiento espiritual se convierte en nada más que un desempeño religioso. La segunda clave que Jesús nos da en su sermón revolucionario puede parecer contradictorio con todo lo que nuestra cultura enseña sobre la felicidad y el éxito. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Mateo 5:4. Ahora, espera un minuto. ¿Cómo puede ser el duelo una bendición? En un mundo que nos dice que piensa en positivo, mantente fuerte y nunca te dejes ver llorar, Jesús dice que en realidad hay un valor espiritual en las lágrimas y el duelo. Pero, esto es lo que la mayoría de la gente extraña. Jesús no está hablando de ningún tipo de duelo. Está hablando de un tipo específico de duelo espiritual que abre la puerta a la comodidad y transformación divina. No se trata de revolcarse en la autocompasión o ser perpetuamente triste. Se trata de tener un corazón que sea lo suficientemente tierno como para ser roto por las cosas que rompen el corazón de Dios. Se trata de llorar sobre el pecado, tanto el suyo como la condición del mundo que te rodea. Cuando desarrollas este tipo de sensibilidad espiritual, sucede algo increíble. Te posiciona para recibir el consuelo directamente del corazón de Dios mismo. Piénselo, si nunca reconoce que algo está mal, nunca buscará una solución. Si nunca lloras por el pecado, nunca apreciarás realmente la gracia. Si nunca se afliges por el quebrantamiento, nunca valorarás por completo la curación. Este duelo espiritual del que Jesús habla es en realidad un signo de madurez espiritual y sensibilidad, no debilidad. Muestra que tu corazón está vivo y receptivo al Espíritu de Dios, que no te has endurecido o insensible a las realidades espirituales. Permítanme compartir algo que revolucione cómo comprende este principio. En el griego original, la palabra Jesús usó para llorar aquí es penteo, que se refiere al tipo de dolor más profundo, el tipo de luto que proviene de perder a alguien que amas mucho. Pero Jesús está aplicando esto a nuestra condición espiritual. Él dice que cuando realmente entendemos los efectos devastadores del pecado en nuestras vidas y en el mundo, debemos sentir ese mismo tipo de dolor profundo, no porque Dios quiera que seamos miserables, sino porque este tipo de duelo indica que entendemos la gravedad de lo que el pecado hace con nuestra relación con Dios y con nuestras almas. Piense en esto. Si vieras a alguien que amabas destruir profundamente su vida con elecciones dañinas, ¿no te llorarías por ellos? ¿No se rompería tu corazón verlos lastimarse a sí mismos y a los demás? Ese es el tipo de respuesta del corazón de la que Jesús está hablando. Cuando vemos el pecado por lo que realmente es, no solo errores o malas elecciones, sino una rebelión contra un Dios amoroso que nos separa de Él y destruye todo lo hermoso en la vida, no podemos evitar llorar. Este duelo no es condena, es compasión, no es juicio, es amor. Y aquí está la hermosa promesa. Aquellos que lloran de esta manera serán consolados. No solo eventualmente, no solo en el cielo, sino aquí, ahora mismo. Dios promete consolar a aquellos cuyos corazones están rotos por las cosas que rompen su corazón. Ahora, seamos prácticos sobre cómo se ve esto en la vida cotidiana. Este duelo espiritual puede manifestarse como lágrimas durante la oración cuando confiesas tus pecados a Dios. No porque tengas miedo al castigo, sino porque te das cuenta de cómo tus elecciones han afligido al corazón de quien más te ama. Puede aparecer como una pena genuina, cuando ves el dolor y el quebrantamiento en el mundo que te rodea, no el tipo de tristeza que conduce a la desesperación, sino del tipo que te motiva a ser parte de la solución de Dios. Podría ser el dolor que sientes cuando ves a los seres queridos tomando decisiones que están destruyendo sus vidas, o cuando eres testigo de la injusticia y el sufrimiento que podrían prevenirse si las personas recurrieran a Dios. No se trata de ser un pesimista perpetuo o caminar deprimido todo el tiempo. Se trata de tener un corazón tierno y receptivo a las realidades espirituales. Esto es lo sorprendente. Cuando te permites llorar verdaderamente por el pecado y el quebrantamiento, Dios no te deja en ese lugar de dolor. Te conoce allí con su consuelo, su paz, su esperanza y su poder curativo. La Biblia nos dice que Dios es el Padre de la compasión y el Dios de todo comodidad, que nos consuela en todos nuestros problemas. 2 Corintios 1, 3, 4. Esta comodidad no es solo emocional, es sobrenatural. Es el tipo de consuelo que lleva,
la curación a los corazones rotos. Esperamos situaciones desesperadas y fuerza a almas cansadas. Cuando Dios te consuela, Él no solo te hace sentir mejor, transforma tu dolor en el propósito, tu luto en el ministerio, tu dolor en gracia. Aquí hay algo hermoso que sucede cuando adoptas este principio. Su capacidad de alegría en realidad aumenta. Esto puede sonar contradictorio, pero es absolutamente cierto. Cuando realmente has llorado por el pecado y experimentado la comodidad y el perdón de Dios, tu aprecio por su gracia se vuelve más profunda y profunda. Es como la diferencia entre alguien que nunca ha estado enfermo, apreciando la buena salud, versus alguien que se ha recuperado de una enfermedad grave que aprecia todos los días que se sienten bien. La persona que ha experimentado una enfermedad tiene una gratitud más profunda por la salud. Del mismo modo, aquellos que realmente han llorado por su condición espiritual y experimentaron la comodidad de Dios tienen una apreciación más profunda por su gracia, misericordia y amor. Esta es la razón por la cual algunas de las personas más alegres que jamás conocerás son aquellas que han pasado por valles profundos y experimentaron la fidelidad de Dios en medio de su dolor. Entienden algo que aquellos que nunca han llorado no entienden, que la comodidad de Dios es real, su presencia es tangible y su amor es inquebrantable. Han aprendido que incluso en los momentos más oscuros, Dios está allí y su comodidad es suficiente. Este conocimiento les da una alegría que no puede ser sacudida por las circunstancias, porque no se basa en condiciones externas. Se basa en su relación con un Dios que ha demostrado ser fiel en sus momentos de necesidad más profundos. La promesa de que serán consolados no se trata solo del futuro, sino que ahora se trata de ahora. Cuando te permites llorar por el pecado, sobre el quebrantamiento, por la condición de tu corazón o del mundo que te rodea, Dios inmediatamente comienza a verter su consuelo en tu alma. Esta comodidad viene en muchas formas. A veces es una paz sobrenatural que inunda su corazón durante la oración. A veces es la sabiduría y la perspicacia lo que le ayuda a comprender situaciones difíciles. A veces es una fuerza a soportar las dificultades. Y a veces es la esperanza lo que lo eleva por encima de sus circunstancias. Pero aquí está la clave. Esta comodidad no es solo para ti. Dios te consuela para que puedas consolar a los demás. La Biblia dice que Dios nos consuela en todos nuestros problemas, para que podamos consolar a aquellos en cualquier problema con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. 2 Corintios 1:4. Esto significa que su luto y el consuelo posterior de Dios se convierten en herramientas que Él usa para ministrar a otros que están pasando por luchas similares. Sus lágrimas se convierten en semillas del ministerio, su dolor se convierte en una plataforma para el poder de Dios, y su duelo se convierte en un puente para ayudar a otros a encontrar la misma comodidad que ha recibido. Así es como Dios redime nuestro dolor y transforma nuestro luto en algo hermoso y decidido. A medida que continuamos explorando estas poderosas claves que Jesús nos ha dado, recuerde que el duelo no es el final de la historia. Es el comienzo de una relación más profunda con Dios y una mayor capacidad para experimentar y compartir su comodidad con los demás. Cuando Jesús miró a sus discípulos y declaró, «Tú eres la sal de la tierra», Mateo 5:13, no solo les estaba dando un buen cumplido o usando una metáfora aleatoria. Estaba revelando una de las verdades espirituales más poderosas sobre su identidad y propósito, y también las suyas. En el mundo antiguo, la sal era increíblemente valiosa, tanto que a veces se les pagaba a los soldados romanos en sal. Ahí es donde obtenemos la frase, que vale la pena. Pero Jesús no estaba hablando del valor económico aquí, estaba hablando de la función espiritual. La sal hace dos cosas principales, conserva y sabora. Y eso es exactamente lo que estás llamado a hacer en este mundo como seguidor de Cristo. Estás destinado a ser un agente conservador que evite la descomposición moral y espiritual en tu entorno. Y debes agregar el sabor del reino de Dios a cada situación que encuentres. Esta no es solo una buena idea o un concepto espiritual, es su identidad y vocación reales. Cuando realmente comprende lo que significa ser sal,
Cambia todo sobre cómo aborda sus relaciones, su trabajo, su comunidad y sus interacciones diarias. Comienzas a verte no como otra persona que intenta sobrevivir en la vida, sino como un agente divino, colocado estratégicamente por Dios para marcar una diferencia en tu esfera de influencia. Ahora, aquí es donde esto se vuelve realmente interesante y práctico. La sal funciona por contacto y penetración. No preserva la carne al sentarse a su lado en el estante. En realidad tiene que penetrar la carne y distribuirse a lo largo de ella. Del mismo modo, no puede cumplir su llamado como sal, aislándose del mundo o manteniendo su fe en privado y personal. Debes comprometerte con tu entorno, construir relaciones con personas que no comparten tu fe y permitir que el carácter de Cristo en ti penetre en las situaciones y las relaciones que encuentres. Esto no significa que comprometa sus valores o disminuya sus estándares. Todo lo contrario. Significa que mantienes tu distintivo mientras te involucras de manera significativa con el mundo que te rodea. Piénselo. La sal que se mantiene en 1980. Un recipiente sellado puede permanecer puro, pero no está cumpliendo su propósito. Solo cuando la sal entra en contacto con los alimentos que puede preservarlo y darle sabor. Lo mismo es cierto para ti como creyente. Dios no te ha llamado a vivir en una burbuja cristiana, aislada del mundo. Te ha llamado a participar activamente en el mundo mientras mantiene tu distintivo espiritual. Esto requiere sabiduría, discernimiento y una base sólida en la palabra de Dios, pero es absolutamente esencial si quieres cumplir tu propósito como sal de la tierra. Esto es lo que sucede cuando realmente abrazas su identidad como sal. Comienzas a tener una influencia preservadora en el clima moral y espiritual que te rodea. Su presencia en un lugar de trabajo, un vecindario, una familia o un grupo social, en realidad ayuda a prevenir la descomposición espiritual y el compromiso moral. No porque estés predicando a las personas o al juicio, sino porque el carácter de Cristo en ti crea una atmósfera que dificulta que el mal florezca y sea más fácil para el bien prosperar. Es como una pequeña cantidad de sal puede preservar una gran cantidad de carne. Su influencia como creyente puede tener un impacto desproporcionadamente positivo en su entorno. Es posible que las personas ni siquiera se den cuenta de por qué se sienten más cómodas siendo honestas a su alrededor, o por qué es menos probable que se involucren en un comportamiento de chismes o poco ético cuando estés presente. Pero es porque la sal del carácter de Dios en ti está teniendo un efecto de conservación. Este es uno de los aspectos más subestimados de la influencia cristiana. No tiene que estar predicando, o enseñando, o liderando estudios bíblicos para tener un impacto espiritual significativo. Simplemente ser quien Dios te ha llamado a ser, una persona de integridad, amabilidad, sabiduría y amor, crea una influencia conservadora que ayuda a mantener la salud moral y espiritual en tu entorno. Pero Jesús también advierte sobre algo crucial: el peligro de perder su salinidad. Él dice: pero si la sal pierde su salinidad, ¿cómo se puede volver a hacer salado nuevamente? Ya no es bueno para nada, excepto que se tira y se pisotee bajo los pies. Mateo 5:13. Esta es una advertencia aleccionadora que debemos tomarnos en serio. La sal puede perder su efectividad a través de la contaminación o la dilución. Hablando espiritualmente, esto sucede cuando comprometemos nuestros valores, cuando permitimos que los estándares del mundo reemplacen gradualmente los estándares de Dios en nuestras vidas, o cuando nos centramos tanto en encajar en el sentido de que perdemos nuestro distintivo como seguidores de Cristo. También puede suceder cuando nos aislamos de Dios mediante el descuido de la oración, el estudio bíblico y el compañerismo con otros creyentes. Cuando la sal pierde su salinidad, queda inútil. No puede preservar, no puede sabor, y es bueno para nada, excepto ser descartado. Es por eso que es tan importante proteger su corazón, mantener su relación con Dios y evaluar regularmente si todavía está funcionando como sal efectiva en su entorno. ¿Sigues teniendo una influencia conservadora? ¿Sigues agregando el sabor del reino de Dios a tus relaciones y situaciones? ¿O te has convertido en tanto como el mundo que te rodea? Que no hay diferencia discernible.
Lo hermoso de ser sal es que no se trata de ser perfecto o tener todas las respuestas. Se trata de ser auténtico y permitir que el carácter de Dios brille a través de su humanidad. Las personas se sienten atraídas por la autenticidad, no la perfección. Cuando eres genuino con tu fe, honesto sobre tus luchas y consistente en tu personaje, te vuelves irresistiblemente atractivo para las personas que tienen hambre de algo real y significativo en sus vidas. Tu vida se convierte en un testimonio del poder transformador del amor de Dios, no porque eres perfecto, sino porque eres auténtico. Así es como agregas sabor al mundo que te rodea, al traer la alegría, la paz, la esperanza, el amor y el propósito que provienen de una relación con Jesucristo en cada interacción y situación. Las personas que viven sin Dios a menudo ni siquiera se dan cuenta de lo que se están perdiendo hasta que se encuentran con alguien que lo tiene. Tu presencia como sal les hace conscientes de un hambre espiritual que ni siquiera sabían que tenían. Es por eso que Jesús dijo que eres sal. No es que debas intentar convertirte en sal, sino que ya eres sal. Es tu identidad, no tu aspiración. La pregunta no es si eres sal, sino si estás siendo sal de sal. A medida que avanzamos en la exploración de estas enseñanzas transformadoras de Jesús, recuerde que su llamado como sal no es una carga para soportar, sino un privilegio de abrazar. Tienes la increíble oportunidad de marcar una diferencia duradera en el mundo que te rodea simplemente siendo quien Dios te ha llamado a ser. Inmediatamente después de llamar a sus seguidores la sal de la tierra, Jesús hizo una declaración aún más sorprendente. Eres la luz del mundo. Mateo 5:14. Piense en la magnitud de esta declaración por un momento. Jesús, ¿quién en otro lugar se llama a sí mismo la luz del mundo? Juan 8:12. Ahora dice que tú, sí tú, también eres la luz del mundo. Este no es lenguaje metafórico o poesía espiritual. Esta es una verdad profunda sobre su identidad y propósito como creyente. La luz tiene una función principal: disipar la oscuridad y hacer las cosas visibles. En un mundo lleno de oscuridad espiritual, confusión, desesperación y engaño, te han llamado a ser una fuente de iluminación divina. Esta luz no es algo que generes por tu cuenta, es la luz de Cristo que brilla a través de ti. Pero esto es lo que hace que esto sea tan poderoso. La luz no tiene que luchar para superar la oscuridad. No tiene que luchar o discutir con la oscuridad. La luz simplemente tiene que brillar y la oscuridad desaparece automáticamente. Ese es el tipo de influencia que debes tener en este mundo. No a través de argumentos, debates o confrontación, sino a través del acto simple y poderoso de dejar que la luz de Cristo brille a través de su vida. Cuando entras en una habitación, deberías traer luz contigo. Cuando participas en conversaciones, deberías aportar claridad y esperanza. Cuando enfrenta desafíos, su respuesta debe iluminar el camino para otros que luchan con problemas similares. Ahora, aquí hay algo crucial que Jesús nos enseña sobre esta luz. No está destinado a estar oculto. Él dice, tampoco la gente enciende una lámpara y la pone debajo de un tazón. En cambio, lo ponen en su puesto y le da luz a todos en la casa. Mateo 5:15. Aquí es donde muchos creyentes pierden la marca. Tienen la luz de Cristo dentro de ellos, pero la mantienen oculta bajo el tazón del miedo, la inseguridad o la creencia equivocada de que la fe debería ser privada. Pero la luz que está oculta no tiene ningún propósito. Imagínese si el sol decidiera esconderse detrás de una nube permanente. La tierra se volvería oscura y fría, y la vida dejaría de existir. Es posible que su luz no parezca tan brillante como el sol, pero en su esfera de influencia, podría ser la única fuente de luz espiritual que algunas personas se encuentran. Esa es una responsabilidad aleccionadora y un privilegio increíble. Dios lo ha colocado estratégicamente en relaciones específicas, lugares de trabajo, vecindarios y comunidades, no por accidente, sino por diseño divino. Estás destinado a ser la luz que ilumina el camino hacia la esperanza, la curación y la salvación para las personas en tu mundo. Esto no significa que tengas que ser perfecto
o tener todas las respuestas. Significa que debes estar dispuesto a dejar que la luz de Cristo brille a través de tu vida auténtica, tu amor genuino, tu carácter constante y tu inquebrantable esperanza en Dios. Esto es lo que es hermoso de la luz. Funciona automáticamente y sin esfuerzo. No tienes que intentar ser ligero, solo tienes que dejar de ocultarlo. Cuando vives auténticamente como seguidor de Cristo, cuando respondes a los desafíos con fe en lugar de miedo, cuando tratas a las personas con amor y respeto, independientemente de cómo te traten, cuando mantienes la esperanza en circunstancias difíciles, estás funcionando automáticamente como luz en un mundo oscuro. La gente nota esto. Puede que no lo entiendan al principio, incluso podrían sospechar de ello, pero se sienten atraídos por ello porque todos se sienten atraídos por la luz auténtica. Piensen cómo las personas gravitan hacia personas positivas, esperanzadas y amorosas. Eso no es solo la personalidad. Esa es la luz de que Cristo es atractivo para las personas que viven en la oscuridad espiritual. Tu alegría se convierte en un faro para aquellos que están deprimidos. Tu paz se convierte en un faro para aquellos que están ansiosos. Tu amor se convierte en un fuego cálido para aquellos que están fríos y solos. Tu esperanza se convierte en una estrella guía para aquellos que están perdidos y confundidos. Así es como funciona la luz. No se obliga a nadie, pero está disponible para cualquiera que quiera avanzar hacia ella. Pero Jesús también nos da una visión crucial sobre el propósito de esta luz. De la misma manera, deja que tu luz brille ante los demás, para que vean tus buenas acciones y glorifiquen a tu Padre en el cielo, en Mateo 5:16. Observe que el objetivo no es traer gloria a usted mismo, sino señalar a las personas hacia Dios. Tu luz está destinada a iluminar el camino hacia el Padre. Es por eso que la autenticidad es tan importante. Si está tratando de impresionar a las personas con su propia bondad o justicia, en realidad está bloqueando la luz en lugar de transmitirla. True Light revela la verdad. Y la verdad es que cualquier bondad en ti proviene de Dios, no de tu propio esfuerzo o mérito. Cuando las personas ven la luz de Cristo brilla a través de tu vida, no se les debe atraer no a ti, sino a la fuente de esa luz. Esto requiere humildad y un deseo genuino de ver a Dios glorificado en lugar de usted alabado. Significa ser rápido para dar crédito a Dios por cualquier influencia positiva que tenga y ser honesto sobre sus propias luchas y dependencia de su gracia. Paradójicamente, este tipo de humildad en realidad hace que su luz brille más brillante porque elimina los obstáculos del orgullo y la autopromoción que pueden atenuar o distorsionar la luz. Aquí hay algo que revolucionará cómo ves tu vida diaria. Cada interacción que tienes es una oportunidad para iluminar la oscuridad de alguien. Esa conversación con un compañero de trabajo que está pasando por un divorcio difícil, ese encuentro con un cliente frustrado, ese momento en que su vecino está luchando con sus hijos, estos no son solo eventos al azar. Son citas divinas donde Dios quiere usarte como fuente de su luz. Esto no significa que tenga que predicar a las personas o citar versos bíblicos en cada conversación. A veces, la luz más poderosa que puede brillar es simplemente escuchar con una compasión genuina, ofreciendo ayuda práctica sin esperar nada a cambio, o responder con paciencia y amabilidad cuando otros están siendo difíciles. Tu luz brilla a través de tu personaje, tus elecciones, tus actitudes y tus acciones. Brilla a través de cómo maneja el éxito y el fracaso, cómo trata a las personas que no pueden hacer nada por usted, cómo responde cuando lo malinterpretan o se maltratan, y cómo mantiene la esperanza cuando las circunstancias son desafiantes. La gente está observando, incluso cuando no te das cuenta, y tu demostración constante de carácter parecido a Cristo es a menudo el sermón más poderoso que jamás hayan escuchado. A medida que continuamos explorando estas enseñanzas de Jesús que cambian la vida de Jesús, recuerde que ser luz no se trata de ser perfecto, se trata de ser lo suficientemente transparente como para dejar que la luz perfecta de Cristo brille a través de su vida imperfecta pero entregada.
Cuando Jesús hizo la declaración, «No pienses que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos». Mateo 5:17. Estaba abordando una de las preguntas teológicas más cruciales de su tiempo, y la nuestra. Los líderes religiosos lo observaban cuidadosamente, buscando cualquier excusa para acusarlo, de socavar las tradiciones y leyes sagradas que habían gobernado la vida judía durante siglos. Pero Jesús no estaba interesado en destruir lo viejo. Estaba interesado en completarlo, perfeccionarlo y revelar su propósito final. Esta declaración es como una clave maestra que desbloquea nuestra comprensión de toda la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia, entre la religión y la relación. Cuando Jesús dice que vino a cumplir la ley, no solo está hablando de mantener los mandamientos perfectamente, aunque lo hizo. Está hablando de ser la realidad definitiva en la que apuntaban todas las leyes, sacrificios, ceremonias y profecías. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento era una sombra de su último sacrificio. Cada profecía apuntaba hacia su venida. Cada ley revelaba la necesidad de una humanidad, de un Salvador. Jesús no vino a hacer que el Antiguo Testamento fuera irrelevante. Vino a mostrarnos de qué siempre se trataba realmente. Él. Piense en esto en términos prácticos. Imagine que estás mirando una sombra en la pared e intentas entender qué objeto está lanzando esa sombra. La sombra le brinda información, pero no es hasta que vea el objeto real que todo queda claro. Eso es exactamente lo que Jesús dice sobre la ley y los profetas. Eran sombras, tipos y profecías que daban a las personas vislumbres de lo que se avecía, pero Jesús es la realidad que estaba diciendo esas sombras. Cuando vino, de repente todo en el Antiguo Testamento tenía mucho sentido. El sistema de sacrificio no se trataba solo de sangre animal, sino sobre la sangre del Cordero de Dios quien le quitaría el pecado del mundo. El sacerdocio no se trataba solo de mediadores humanos, sino que se trataba del sumo sacerdote definitivo que nos daría acceso directo a Dios. El templo no era solo un edificio donde la presencia de Dios habitaba, se trataba de Dios mismo que vivía entre nosotros en carne humana. Es por eso que Jesús podría decir con tanta confianza que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. No estaba destruyendo nada. Estaba revelando el último propósito y el significado de todo lo que había llegado antes. Esta comprensión debe revolucionar cómo lees el Antiguo Testamento y cómo entiendes tu relación con Dios bajo el Nuevo Pacto. Aquí es donde esto se vuelve increíblemente práctico para su vida diaria. El cumplimiento de la ley de Jesús significa que ya no está bajo la carga de tratar de obtener la aprobación de Dios a través del mantenimiento de la ley perfecto. La ley nunca tuvo la intención de ser una escalera que pudiera subir para llegar a Dios. Estaba destinado a ser un espejo que le mostró su necesidad de un Salvador. Romanos 3:20 nos dice que, a través de la ley nos volvemos conscientes de nuestro pecado. El propósito de la ley era revelar la imposibilidad de la justicia humana y crear un hambre de gracia divina. Pero ahora que Jesús ha cumplido perfectamente todos los requisitos de la ley en su nombre, puede abordar a Dios no en función de su desempeño, sino basado en el desempeño perfecto de Cristo acreditado a su cuenta. Esto no significa que la ley sea irrelevante para su vida, significa que su propósito ha cambiado. En lugar de ser una carga que te condena, se convierte en una guía que muestra el carácter de Dios y sus deseos de cómo debes vivir. En lugar de ser un estándar que debes cumplir para ganar la salvación, se convierte en una descripción del tipo de vida que fluye naturalmente de un corazón que ha sido transformado por la gracia. Esta es la diferencia entre tratar de vivir con precisión para ser justos y vivir rectitud, porque ya te han hecho justo a través de la fe en Cristo. Pero aquí hay algo crucial que Jesús enfatiza. Porque realmente te digo, hasta que el cielo y la tierra desaparezcan, no la carta más pequeña, no menos trazo de pluma, desaparecerá de ninguna manera de la ley hasta que todo se logre. Mateo 5:18. Esto nos muestra que los estándares de Dios no han sido bajados, se han cumplido.
Jesús no vino a hacer que Dios sea más indulgente sobre el pecado. Llegó a satisfacer la justicia perfecta de Dios y al mismo tiempo expresó su amor perfecto. Cada requisito de la ley sigue en pie, pero Jesús los ha cumplido todos en su nombre. Esto significa que cuando Dios te mira como un creyente, no ve tus fracasos y deficiencias, ve la justicia perfecta de Cristo. Pero también significa que los estándares morales de Dios todavía están vigentes. Las leyes ceremoniales que señalaron a Cristo se han cumplido, pero las leyes morales que reflejan el carácter de Dios son eternas. Amor, honestidad, fidelidad, justicia, misericordia. Estos no son conceptos del Antiguo Testamento que han sido reemplazados. Son principios eternos que se revelan aún más claramente en el Nuevo Testamento. La diferencia es que ahora tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, dándote el deseo y el poder de vivir de acuerdo con estos estándares, no como una forma de ganar la salvación, sino como una expresión natural de la nueva vida que has recibido a través de la fe en Cristo. Esta comprensión de la relación de Jesús con la ley debería llenarlo de increíble confianza y paz. No tienes que preguntarte si eres lo suficientemente bueno para Dios. Jesús ha sido lo suficientemente bueno en tu nombre. No tienes que temer que tus fracasos te descalifiquen del amor de Dios. La perfección de Jesús te ha calificado permanentemente. Pero tampoco tienes que vivir con confusión moral, preguntándote qué espera Dios de ti. La ley, debidamente entendida a la luz del cumplimiento de Cristo, te da una imagen clara del tipo de vida que honra a Dios y trae bendición a ti mismo y a los demás. Es como tener un plan detallado para el florecimiento humano, escrito por el que lo creó y sabe exactamente cómo funciona mejor. Cuando vives de acuerdo con los principios morales de Dios, no estás tratando de ganar su favor, simplemente te estás alineando con la forma en que diseñó la vida para trabajar. Esto trae libertad, no esclavitud, alegría, no carga, vida, no la muerte. A medida que continuamos explorando estas profundas enseñanzas de Jesús, recuerde que su cumplimiento de la ley no es solo un concepto teológico, es la base de su seguridad, identidad y propósito como creyente. Puede vivir con confianza, sabiendo que su relación con Dios no se basa en su capacidad para mantener la ley perfectamente, sino en la perfecta ley de la ley de Cristo acreditada a su cuenta a través de la fe. Después de establecer que vino a cumplir la ley en lugar de abolirla, Jesús inmediatamente comienza a mostrar cómo se ve este cumplimiento en términos prácticos. Y aquí es donde las cosas se vuelven revolucionarias. Jesús toma los requisitos externos de la ley y revela su realidad interna a nivel del corazón. Nos está mostrando que la verdadera obediencia a la ley de Dios no se trata de regularmente el cumplimiento o el miedo temeroso de las reglas. Se trata de una transformación del corazón que naturalmente produce el tipo de vida que Dios desea. Cuando comprende este principio, cambia todo sobre su relación con Dios y su enfoque para la vida cristiana. Ya no estás tratando de obedecer a Dios porque tienes miedo al castigo o porque estás tratando de ganar su favor. Estás viviendo en alineación con su voluntad porque lo amas y porque sus caminos se han convertido en tus caminos a través del trabajo de su Espíritu en tu corazón. Esta es la diferencia entre la religión y la relación, entre la ley y la gracia, entre la conformidad externa y la transformación interna. Jesús nos muestra que Dios siempre ha estado más interesado en la condición de nuestros corazones que en el mero desempeño de los deberes religiosos. Permítanme ilustrar esto con uno de los ejemplos más poderosos que Jesús da. Él dice: «Has oído que se le dijo a la gente hace mucho tiempo: no asesinarás, y cualquiera que asesine estará sujeto a juicio. Pero te digo que cualquiera que esté enojado con un hermano o hermana estará sujeto a juicio». Mateo 5, 21-22. Ahora, esto podría parecer que Jesús está haciendo que la ley sea más difícil de mantener, pero en realidad está revelando de qué se trataba realmente la ley. El mandamiento contra el asesinato no se trataba solo de prevenir la violencia física,
sino que se trataba de proteger la santidad de la vida humana y promover el amor y el respeto entre las personas. Pero los líderes religiosos lo habían reducido a una mera regla externa. Mientras no mates físicamente a alguien, estás manteniendo el mandamiento. Jesús está diciendo, no, eso está perdiendo el punto por completo. La actitud del corazón que conduce al asesinato, ira, odio, desprecio por los demás, es lo que realmente preocupa a Dios. Cuando tu corazón esté lleno de amor por Dios y los demás, no asesinarás porque ni siquiera querrás dañar a nadie. Vivirás el espíritu de la ley, no solo la letra de la ley. Esto es lo que significa vivir la ley a través del amor en lugar de por miedo a la condena. Así es como se ve esto en su vida diaria. En lugar de preguntar, ¿cuál es el mínimo? ¿Qué tengo que hacer para evitar romper las reglas de Dios? Empiezas a preguntar, ¿cómo puedo vivir de una manera que honre a Dios y bendice a los demás? En lugar de buscar lagunas o tecnicismos, comienza a buscar oportunidades para ir más allá de lo que se requiere. En lugar de estar motivado por el miedo al castigo, estás motivado por el amor y la gratitud por lo que Dios ha hecho por ti. Esto transforma completamente su enfoque de problemas como la honestidad, la sexualidad, la generosidad, el perdón y cualquier otra área de comportamiento moral. Por ejemplo, en lugar de evitar mentiras directas, te comprometes con la veracidad en todas tus comunicaciones. En lugar de evitar el adulterio, protege su corazón y mente para mantener la pureza en sus pensamientos y relaciones. En lugar de simplemente dar el diezmo mínimo requerido, buscas formas de ser generoso y bendecir a otros con tus recursos. Esto no es legalismo, es amor en acción. Es el desbordamiento natural de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios y lleno de su amor. Pero aquí está la diferencia crucial. Cuando fallas, y fallarás porque todavía eres humano, no vuelves a la condenación y el miedo. Corres hacia la gracia de Dios, recibes su perdón y vuelves a intentarlo. De nuevo, la ley sin Cristo lleva al orgullo, si crees que lo mantienes bien, o desesperación, cuando te das cuenta de que no puedes mantenerlo perfectamente. Pero la ley cumplida en Cristo conduce a la humildad, porque sabes que tu justicia proviene de Él, y la esperanza, porque sabes que su gracia es suficiente para tus fracasos. Es por eso que Pablo podría decir, ahora no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No porque se hayan reducido los estándares, sino porque la sanción se ha pagado y se ha proporcionado el poder. Puedes seguir la santidad sin temor a la condena, porque tu aceptación con Dios se basa en el rendimiento de Cristo, no en la tuya. Esto le da la libertad de ser honesto sobre sus luchas, buscar ayuda cuando la necesita, y crecer a un ritmo saludable sin la presión del perfeccionismo. Lo hermoso de vivir la ley a través del amor es que en realidad produce mejores resultados que tratar de vivirlo a través del miedo o la obligación. Cuando estás motivado por el amor, la obediencia se convierte en una alegría en lugar de una carga. Cuando comprende que las órdenes de Dios se dan para su beneficio y el beneficio de los demás, seguirlos se convierte en un privilegio en lugar de un deber. Cuando te das cuenta de que el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti para producir el carácter de Cristo, puedes cooperar con ese trabajo en lugar de tratar de fabricar justicia solo a través de la fuerza de voluntad. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11:30. No dice que seguirlo no requiere esfuerzo, pero está diciendo que cuando estás adecuadamente conectado con Él a través del amor y la fe, el esfuerzo se vuelve sostenible e incluso agradable. No estás tratando de vivir la vida cristiana en tu propia fuerza. Estás permitiendo que Cristo viva su vida a través de ti. Este es el secreto para la transformación duradera y el crecimiento espiritual genuino. A medida que continuamos explorando estos principios que cambian la vida, recuerde que el objetivo de Dios nunca ha sido un mero cumplimiento de las reglas. Siempre ha sido una relación amorosa que naturalmente produce el tipo de vida que lo honra y bendice a los demás. Cuando Jesús ordenó,
Ama a tus enemigos y reza por aquellos que te persiguen. Mateo 5:44. No solo estaba dando buenos consejos o sugiriendo un buen ideal para aspirar. Estaba revelando uno de los principios espirituales más radicales y transformadores jamás enseñados. Un principio que tiene el poder de revolucionar completamente sus relaciones, su salud emocional y su crecimiento espiritual. Este mandamiento va en contra de cada instinto humano natural y norma cultural. Nuestra carne quiere tomar represalias, llegará incluso a hacer que nuestros enemigos paguen por lo que nos han hecho. La sociedad nos dice que tenemos derecho a odiar a los que nos lastiman, de buscar venganza, para guardar rencor. Pero Jesús dice que hay una forma superior, una forma sobrenatural, que no solo te libera de la prisión de amargura y resentimiento, sino que en realidad te transforma en la imagen de Dios mismo. Cuando amas a tus enemigos, no solo estás siendo amable, estás demostrando el carácter mismo de Dios, que hace que su sol se levante en el mal y el bien, y envíe lluvia a los justos y los injustos. Mateo 5:45. Este tipo de amor es imposible en la fuerza humana, pero se hace posible cuando estás conectado con la fuente de todo amor, Dios mismo. Ahora, seamos claros sobre lo que significa este mandamiento y lo que no significa. Amar a tus enemigos no significa que te gusten, confiar en ellos o ponerte en peligro. No significa que ignore los límites o permitas un comportamiento destructivo. El amor en el sentido bíblico no es principalmente una emoción. Es una elección buscar el bien más alto de alguien independientemente de cómo te traten. Es elegir perdonar en lugar de albergar el resentimiento. Está rezando por su bienestar en lugar de su destrucción. Está respondiendo con amabilidad cuando tienes la oportunidad, en lugar de buscar venganza. Se niega a dejar que su comportamiento negativo controle su estado emocional o determine su carácter. Este tipo de amor es sobrenatural porque no depende de la valía o el comportamiento de la otra persona. Fluye de su relación con Dios y su decisión de reflejar su carácter independientemente de las circunstancias. Cuando amas a tus enemigos, no lo estás haciendo por ellos, aunque pueden beneficiarse. Lo estás haciendo por ti mismo y por Dios. Estás eligiendo la libertad sobre la esclavitud, la curación por el dolor y el crecimiento espiritual sobre el estancamiento espiritual. Esto es lo que sucede cuando realmente pones este principio en práctica. Experimenta un nivel de libertad personal que la mayoría de la gente nunca sabe. El odio, el resentimiento y el deseo de venganza son como las prisiones emocionales que te mantienen atado a tus enemigos, incluso cuando no están físicamente presentes. Cada vez que piensas en lo que te hacían, cada vez que ensayas el dolor en tu mente, cada vez que fantaseas con tener incluso, les estás dando poder sobre tu estado emocional y tu tranquilidad. Pero cuando eliges amar y perdonar, rompes esas cadenas. Ya no está controlado por sus acciones o se define por su tratamiento con usted. Te vuelves libre de avanzar, sanar, crecer y convertirte en la persona que Dios te creó para ser. Esto no sucede de la noche a la mañana, a menudo es un proceso que requiere opciones repetidas para perdonar y amar, pero los resultados son absolutamente transformadores. Las personas que aprenden a amar a sus enemigos a menudo informan que experimentan una paz y alegría que nunca creían posible, incluso en medio de circunstancias difíciles. Pero esta es la parte más sorprendente de este principio. Cuando amas a tus enemigos, a menudo también los ves transformados. No siempre, y no de inmediato, pero más a menudo de lo que cabría esperar. Hay algo sobre el amor genuino e incondicional que tiene el poder de derretir incluso los corazones más duros. Cuando alguien que te ha lastimado responde con amabilidad, en lugar de represalias, con bendición en lugar de maldecir, con amor en lugar de odio, a menudo los atrapa completamente desprevenidos y los obliga a enfrentar su propio comportamiento y actitudes. La Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber. Al hacer esto, aclararás brasas en la cabeza. Romanos 12:20. Esos carbones ardientes
representan la convicción que viene cuando alguien experimenta una amabilidad inesperada de alguien que ha perjudicado. No se trata de manipulación o tratar de hacerlos sentir culpables. Se trata de demostrar un amor tan puro e inesperado que tiene el poder de romper sus defensas y tocar su corazón. Incluso si no cambian de inmediato, su amor planta semillas que pueden dar frutos más adelante en su vida. La aplicación práctica de este principio comienza con la oración. Jesús dice específicamente que reza por los que te persiguen. Esta es a menudo la parte más difícil, pero también es la parte más importante. Cuando ores por tus enemigos, suceden varias cosas. Primero, tu corazón comienza a suavizarse hacia ellos mientras los ves a través de los ojos de Dios, en lugar de a través de la lente de tu dolor. En segundo lugar, comienzas a entender que a menudo actúan por su propio dolor, inseguridad o oscuridad espiritual. Tercero, invitas a Dios a trabajar en su vida de manera que nunca podrías lograr a través de tus propios esfuerzos. Y cuarto, te posiciona para recibir la gracia y la fuerza de Dios para amarlos de manera práctica. Comience orando por su salvación si no conocen a Cristo, por su curación si están lidiando con problemas personales, por su éxito en áreas que no entran en conflicto con la justicia, y para que Dios los bendiga de manera que los acerca a Él. Este tipo de oración es difícil al principio, pero a medida que persiste en ella, encontrará que su corazón cambia de una manera que nunca esperaba. A medida que continuamos explorando estas enseñanzas revolucionarias de Jesús, recuerde que amar a tus enemigos no es solo un buen ideal, es un camino práctico hacia la libertad personal, el crecimiento espiritual y la transformación sobrenatural que beneficia a todos los involucrados. Construyendo directamente sobre el concepto revolucionario de amar a nuestros enemigos, Jesús revela una de las fuerzas espirituales más poderosas disponibles para la humanidad: el perdón. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el perdón. No se trata principalmente de la persona que te perjudicó. Se trata de liberarse de la prisión de resentimiento, amargura y esclavitud emocional. Cuando Jesús nos enseñó a rezar, perdónanos nuestras deudas, ya que también hemos perdonado a nuestros deudores, Mateo 6:12, estaba revelando una ley espiritual que opera con la misma consistencia que las leyes físicas. Así como la gravedad funciona, ya sea que lo comprenda o no, el principio del perdón funciona, ya sea que lo desee o no. Cuando eliges perdonar, no solo estás siendo amable o espiritual, estás activando un mecanismo divino que libera el poder curativo en tu alma. Restaura tu salud emocional y abre la puerta para que la bendición de Dios fluya libremente en tu vida. La falta de perdón, por otro lado, es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Te duele mucho más de lo que les duele, y les da poder continuo sobre su estado emocional mucho después de que ocurriera el delito original. Es por eso que Jesús hizo el perdón un tema tan central en su enseñanza. Sabía que nuestra capacidad de perdonar directamente afecta nuestra capacidad de experimentar la gracia, la paz y la bendición de Dios en nuestras vidas. El poder del perdón se vuelve aún más claro cuando entiendes lo que sucede en el reino espiritual cuando eliges perdonar. La Biblia nos dice que cuando nos negamos a perdonar a los demás, en realidad bloqueamos el perdón de Dios en nuestras propias vidas. Jesús dijo: «Pero si no perdonas a los demás sus pecados, tu Padre no perdonará tus pecados». Mateo 6:15. Esto no se debe a que Dios sea vengativo o mezquino. Es porque la falta de perdón crea una barrera espiritual que nos impide recibir lo que Dios quiere darnos. Piense en ello así. Si se mantiene firmemente para el resentimiento con ambas manos, sus manos no son libres de recibir los dones que Dios quiere colocar en ellos. El perdón es como abrir las manos y liberar lo que has estado aferrando, que luego te libera para recibir la gracia, la paz, la curación y la bendición de Dios. Es por eso que el perdón a menudo es más beneficioso para el perdonador que para los perdonados.
Cuando perdonas, no estás excusando el comportamiento de la otra persona o diciendo que lo que hicieron estaba bien. Simplemente estás eligiendo liberarlos de la deuda que le deben y confiar en que Dios manejará la situación, de acuerdo con su justicia y misericordia perfecta. Estás eligiendo la libertad sobre la esclavitud, la curación por el dolor y la paz sobre la agitación. Aquí es donde el perdón se vuelve práctico y cambia la vida. No es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentir perdón al elegir el perdón. De hecho, la mayoría de las veces, los sentimientos siguen la decisión en lugar de precedirla. El perdón es un acto de la voluntad, no una emoción. Dice: elijo liberar a esta persona de la deuda que me deben. Elijo dejar de ensayar su delito en mi mente. Elijo dejar de buscar venganza o esperar que sufran por lo que me hicieron. Elijo confiar en Dios para manejar esta situación en su camino y en su momento. Cuando tomas esta decisión, incluso si no lo sientes emocionalmente al principio, has puesto en movimiento un proceso espiritual que eventualmente transformará tu corazón y las emociones. Es por eso que Jesús podría ordenarnos que perdonemos, porque es algo que podemos elegir hacer independientemente de cómo nos sintamos al respecto. Los sentimientos de paz, libertad e incluso amor a menudo vienen más tarde, mientras Dios honra su obediencia y comienza a sanar su corazón de adentro hacia afuera. Pero aquí hay algo crucial para entender. El perdón no significa que tengas que confiar en la persona que te lastimas o vuelve a colocarte en una posición en la que puedan lastimarte nuevamente. El perdón y la confianza son dos cosas diferentes. El perdón es un regalo que das libremente, pero la confianza es algo que debe ganarse a través del comportamiento consistente y confiable con el tiempo. Puede perdonar a alguien por completo, mientras mantiene límites saludables para protegerse de más daños. Puede liberarlos de la deuda que le deben, mientras les exige que enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones. Puede elegir amarlos y rezar por su bienestar, mientras sigue siendo sabio sobre cuánto acceso les da a su vida. Esta comprensión lo libera del falso dilema del pensamiento que debe elegir entre el perdón y la autoprotección. Puedes hacer ambas cosas. De hecho, a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien que te ha lastimado es perdonarlos y al mismo tiempo permitirles experimentar las consecuencias de sus elecciones, que pueden ser lo que Dios usa para llevarlos al arrepentimiento y la transformación. El máximo poder del perdón se revela en su capacidad para romper los ciclos generacionales de dolor, venganza y disfunción. Cuando elige perdonar en lugar de buscar venganza, evita que el ciclo de dolor continúe hasta la próxima generación. Sus hijos y nietos estarán libres de la carga de llevar a las disputas familiares, a las heridas viejas o viviendo con el equipaje emocional que crea la falta de perdón. Te conviertes en un rompedor de ciclo, alguien que elige absorber el dolor en lugar de transmitirlo. Esto es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Absorbió todo el peso del pecado y la rebelión de la humanidad en lugar de darnos lo que merecíamos. Cuando perdonas, estás participando en el mismo tipo de sufrimiento redentor que Jesús demostró. Estás eligiendo ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Estás permitiendo que Dios use tu dolor para un propósito mayor que tú. Esto no minimiza el dolor que has experimentado o lo hace menos significativo. Lo transforma en algo significativo y redentor. A medida que continuamos explorando estos principios que cambian la vida, recuerde que el perdón no es debilidad. Es una de las cosas más fuertes y valientes que puede hacer. Se necesita una tremenda fuerza para elegir el amor por el odio, la bendición sobre las maldiciones y la libertad sobre la esclavitud. Pero cuando lo haga, descubrirá un nivel de paz y alegría que ninguna circunstancia externa puede quitarle. Cuando Jesús abordó la práctica del ayuno, no cuestionaba si sus seguidores deberían ayunar. Les estaba enseñando cómo ayunar de una manera que realmente los conecta con Dios, en lugar de impresionar a otras personas. Pero cuando ayunes, pones petróleo en tu cabeza y te lavas la cara, para que no sea obvio para los demás que estás ayunando, sino solo para tu Padre, que no se ve, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6,
17-18. Observe que Jesús dijo, cuando ayunas, no si ayunas. Asumió que el ayuno sería una parte regular de la vida espiritual de sus seguidores, pero le preocupaba la motivación y el método detrás del ayuno. Los líderes religiosos de su época habían convertido el ayuno en una exhibición pública de espiritualidad, una forma de obtener reconocimiento y admiración de los demás. Se verían desaliñados y miserables para que todos sepan que estaban ayunando y pensar muy bien en su dedicación espiritual. Pero Jesús está revelando que el verdadero ayuno es un acto íntimo de adoración entre usted y Dios, no una actuación para otras personas. Cuando el ayuno se realiza con el corazón y la motivación adecuados, se convierte en una de las disciplinas espirituales más poderosas disponibles para los creyentes. Una forma de romper las barreras espirituales, ganar claridad en la oración y experimentar el avance en las áreas donde has estado atrapado. El poder del ayuno radica en su capacidad para calmar las demandas de su cuerpo físico, para que su espíritu pueda volverse más sensible a la voz y la presencia de Dios. Cuando se abstiene voluntariamente de la comida por un período de tiempo, suceden varias cosas. Primero, le recuerda su dependencia de Dios para todo, incluido su pan diario. En segundo lugar, crea espacio en su horario y atención que normalmente estarían ocupados con la preparación de comidas y la alimentación, y puede usar ese tiempo para la oración, el estudio de la Biblia y la búsqueda de Dios. En tercer lugar, rompes el poder de los apetitos y deseos físicos sobre tu vida, lo que fortalece tu capacidad de decir que no a otras tentaciones y distracciones. Cuarto, te posiciona para recibir ideas espirituales y avances que podrían no venir de otra manera. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que ayunaron cuando necesitaban dirección de Dios, cuando enfrentaban situaciones imposibles, cuando buscaban un avance para ellos mismos u otros, o cuando se preparaban para batallas o tareas espirituales significativas. El ayuno no manipula a Dios ni lo obliga a responder a sus oraciones, pero posiciona su corazón y mente para recibir lo que quiere darle. Esto es lo que hace que el ayuno sea tan práctico y poderoso en su vida espiritual diaria. Es una forma de demostrarle a Dios y a usted mismo que te tomas en serio la búsqueda por encima de todo lo demás, incluida tu comodidad física y conveniencia. Cuando estás dispuesto a renunciar a algo tan básico como la comida para buscar a Dios más intensamente, estás haciendo una declaración sobre tus prioridades y tu desesperación por su presencia y poder en tu vida. Este tipo de sacrificio atrae la atención de Dios, no porque necesite que sufra, sino porque revela la sinceridad de su corazón y su disposición a poner las cosas espirituales por encima de las cosas físicas. El ayuno también tiene una forma de aclarar su pensamiento y agudizar su sensibilidad espiritual. Cuando su cuerpo no se centra en digerir alimentos, su mente a menudo se vuelve más clara y más enfocada. Muchas personas informan que recibieron información significativa, dirección y avance en tiempos de ayuno que de otra manera no habían recibido. Es como si el ayuno elimine parte de la estática e interferencia que puede nublar nuestra recepción espiritual, lo que nos permite escuchar la voz de Dios más claramente y sentir su liderazgo con más claridad. Pero Jesús enfatiza algo crucial. En el ayuno, debe hacerse en secreto, entre usted y Dios solo. Esto no se debe a que haya algo malo en que otros sepan que ayunas, sino porque en el momento en que comienzas a ayunar para impresionar a otras personas o para ganar una reputación de espiritualidad, has corrompido todo el propósito de la disciplina. El ayuno está destinado a ser una expresión íntima de tu hambre de Dios, no una demostración pública de tu superioridad espiritual. Cuando ayunas en secreto, te protegen del orgullo y la justicia propia que puede arrastrarse tan fácilmente a las disciplinas espirituales. También te aseguras de que tu motivación siga siendo pura. Estás buscando a Dios por su propio bien, no por la admiración de los demás. Este ayuno secreto crea una intimidad especial entre usted y Dios. Es algo que solo ustedes dos conocen, una conversación privada no con palabras, sino con el sacrificio de la comodidad física por la ganancia espiritual.
Este tipo de devoción secreta es increíblemente preciosa para Dios y promete recompensarla, no necesariamente con el reconocimiento público, sino con el avance espiritual, la intimidad y la bendición que realmente estás buscando. Las recompensas del ayuno bíblico se extienden mucho más allá de los beneficios espirituales inmediatos. Cuando desarrolla un estilo de vida de ayuno regular, se está entrenando en autodisciplina y autocontrol que beneficiará a cada área de su vida. Estás aprendiendo a decir no a la gratificación inmediata a favor de la ganancia espiritual a largo plazo. Estás desarrollando la capacidad de soportar molestias temporales para las recompensas eternas. Estás fortaleciendo tu fe demostrando a ti mismo que puedes confiar en Dios para sostenerte incluso cuando no satisfaces todas tus necesidades físicas de inmediato. Estas cualidades del carácter, disciplina, autocontrol, gratificación tardía, fe y sensibilidad espiritual, se convierten en activos que le sirven bien en cada área de la vida, desde sus relaciones hasta su carrera y su gestión financiera, y su salud. El ayuno también tiene una forma de romper el poder de los comportamientos adictivos y las dependencias poco saludables en su vida. Cuando puede abstenerse con éxito de algo tan básico como la comida durante un periodo de tiempo, se hace más fácil decir que no a otras cosas que pueden controlarlo, ya sean redes sociales, entretenimiento, compras o cualquier otro hábito que haya ganado demasiado poder sobre su vida. A medida que continuamos explorando estos principios espirituales transformadores, recuerde que el ayuno no se trata de obtener el favor de Dios o demostrar su espiritualidad. Se trata de crear espacio en su vida para más de la presencia, poder y dirección de Dios. Es una forma práctica de demostrar que tu hambre de Dios es mayor que tu hambre de cualquier otra cosa. Uno de los principios más alentadores y motivadores que Jesús enseña se encuentra en su promesa repetida. Y tú, Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6:4, 6:18. Esta promesa aparece 3 veces en solo unos pocos versículos, ya que Jesús discute dar, rezar y ayunar, y revela algo hermoso sobre el carácter de Dios y su sistema de recompensas. Mientras que el mundo opera en un sistema donde el reconocimiento y la recompensa generalmente pasan a través del rendimiento público y la autopromoción, el reino de Dios opera con un principio completamente diferente. En la economía de Dios, las acciones más valiosas y recompensadas son a menudo aquellas que nadie más ve. Los actos secretos de amor, servicio, sacrificio y devoción que fluyen de un corazón puro que solo busca complacer a Dios. Este no es solo un buen concepto espiritual. Es un principio práctico que puede revolucionar cómo aborda su vida diaria y servicio a Dios. Cuando entiendes que Dios ve y recompensa la fidelidad secreta, te libera de la presión agotadora de tratar de impresionar a las personas y obtener el reconocimiento humano por tus actividades espirituales. Piense en las profundas implicaciones de esta promesa. Dios, el creador y gobernante del universo, está observando personalmente y tomando nota de cada acto de amabilidad secreta, cada momento privado de oración, cada sacrificio oculto que haces por los demás, cada vez que eliges hacer lo correcto cuando nadie mira. Él ve cuando ayudas a alguien de forma anónima, cuando ores por las personas que ni siquiera saben que estás rezando por ellos, cuando das sacrificialmente sin esperar reconocimiento, cuando sirve detrás de escena sin obtener crédito, cuando eliges la integridad en situaciones en las que nadie sabría si comprometiste. Estos actos secretos de justicia no pasan desapercibidos, ni no pasan desapercibidos. Dios mantiene un registro perfecto y ha prometido recompensarlos. Esto debería llenarlo de increíble motivación y aliento, especialmente en los momentos en que siente que sus esfuerzos no están apreciados, o cuando tiene la tentación de preguntarse si vivir con rectitud realmente vale la pena. Su fidelidad secreta es acumular recompensas en el cielo que superarán con creces cualquier cosa que pueda obtener a través del reconocimiento humano o el éxito terrenal. Esto es lo que hace que este principio sea tan liberador. Te libera de la necesidad de actuar para la aprobación humana.
Gran parte de lo que hace la gente, incluso en los círculos cristianos, está motivado por el deseo de ser visto, reconocido, apreciado y alabado por otros. Pero esto crea una trampa espiritual, porque cambia su enfoque de complacer a Dios a complacer a las personas, y hace que su alegría y sentido de la pena dependan del reconocimiento humano en lugar de la aprobación divina. Cuando realmente crees que Dios ve tus actos secretos y los recompensará, puedes servir, dar, rezar y vivir con precisión sin necesidad de aplausos humanos. Puedes hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, porque sabes que el que más importa siempre está mirando. Puedes ser generoso sin necesidad de reconocimiento, amable sin esperar gratitud y fiel sin requerir aprecio. Esto no significa que se vuelva indiferente a las relaciones humanas o que nunca aprecie el reconocimiento cuando se trata. Significa que su motivación y seguridad provienen de Dios en lugar de las personas. Pero aquí hay algo hermoso sobre las recompensas de Dios. A menudo son mejores que cualquier cosa que el reconocimiento humano pueda proporcionar. Cuando Dios recompensa tu fidelidad secreta, no solo te da una palmadita en la espalda o un momento de reconocimiento público. Él te da cosas como una intimidad más profunda con Él, una mayor autoridad espiritual, mayor fe, paz sobrenatural, favor divino, puertas abiertas de oportunidad y bendiciones que el dinero no puede comprar y el esfuerzo humano no puede lograr. A veces, estas recompensas vienen en esta vida, y a veces están reservadas por la eternidad, pero siempre se adaptan perfectamente a lo que necesitas y lo que te traerá la mayor alegría y satisfacción. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces, y sus recompensas siempre están perfectamente calibradas para tu corazón, tus necesidades y sus propósitos para tu vida. Es por eso que Jesús podría decir con tanta confianza que aquellos que buscan recompensa de las personas han recibido su recompensa en su totalidad. Mateo 6:2, mientras que aquellos que buscan recompensas de Dios recibirán algo mucho mayor y más duradero. La aplicación práctica de este principio debe transformar cómo se acerca a cada área de su vida. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo obtener reconocimiento por esto?, empiece a preguntar, ¿cómo puedo servir a Dios fielmente en esta situación, independientemente de quién se note? En lugar de estar motivado por lo que otros pensarán, estar motivado por lo que Dios piensa. En lugar de buscar posiciones y oportunidades que le brinden visibilidad y alabanza, busque formas de servir que nunca sean reconocidas públicamente, sino que avanzan el reino de Dios y bendicen a los demás. Esto podría significar ser voluntario para los roles detrás de escena en su iglesia, ayudar a las personas de forma anónima, rezar por los demás sin decirles, dar sin esperar reconocimiento, o simplemente elegir hacer un excelente trabajo en su trabajo como una forma de honrar a Dios en lugar de impresionar a su jefe. Cuando vives de esta manera, descubrirás una libertad y alegría que las personas que constantemente buscan la aprobación humana nunca experimentan. También encontrarás que Dios a menudo trae reconocimiento público y bendición de una manera que nunca esperaba, no porque lo estuvieras buscando, sino porque se deleita en honrar a quienes buscan honrarlo en secreto. A medida que continuamos explorando estos principios que cambian la vida, recuerde que su vida secreta con Dios es la parte más importante de su viaje espiritual. Lo que haces cuando nadie mira revela la verdadera condición de tu corazón y determina el nivel de recompensa y bendición que experimentarás tanto ahora como en la eternidad. Así que ahí lo tienes, las enseñanzas más poderosas de Jesús que literalmente pueden transformar tu vida a partir de hoy. Estas no son solo palabras antiguas escritas en un libro antiguo. Estas son llaves espirituales vivientes que respiran, que desbloquean las puertas que ni siquiera sabías que existían en tu vida. Desde reconocer tu pobreza espiritual hasta abrazar tu identidad como sal y luz, desde amar a tus enemigos hasta buscar el reino de primer Dios. Cada una de estas enseñanzas contiene un poder sobrenatural para revolucionar cómo piensas, te sientes y vives. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido hoy?
¿Vas a dejar que estas verdades permanezcan como mera información o las vas a activar como transformación en tu vida? Jesús dijo que aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica son como constructores sabios que construyen sus vidas en roca sólida. La elección es tuya. Quiero saber de ti. ¿Cuál de estas enseñanzas te golpeó más duro? ¿Qué llave espiritual estás más emocionado de comenzar a usar en tu vida? Deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos. Leí cada comentario y me encanta conectarme contigo. Si este video te ha bendecido y ha abierto los ojos al increíble poder de las palabras de Jesús, no olvides presionar ese botón de suscripción y tocar la campana de notificación para que nunca te pierdas nuestro contenido que cambia la vida. Y, por favor, comparta este video con alguien que necesita escuchar estas verdades hoy. Podrías ser el instrumento que Dios usa para transformar la vida de alguien. Hablando de transformación, asegúrese de ver el video que está a punto de aparecer en su pantalla a continuación. Te dejará boquiabierto con aún más revelaciones bíblicas que llevarán tu fe al siguiente nivel. Hasta la próxima. Sigue buscando primero su reino. Sigue brillando tu luz y recuerda que lo mejor de Dios para tu vida aún está por venir. Este es Marco, y te veré en el próximo video. Dios lo bendiga.